Y cómo no, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y a su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Pues hermanos, dando gloria a Dios, ocupe su lugar. Por ahí, todos bienvenidos. Gracias al Señor por permitirnos estar aquí entre ustedes. A los hermanos, ¿verdad? Su hermano Daniel, la congregación que tomaron en bien, ¿verdad? Darnos la invitación. Miren, no tengo tiempo. ¿Alguien me hace una señal cuando sean las 10:40, las 11:40, perdón, para no abusar del tiempo? Alguien me hace señas, por favor. Hermanos, pues antes que nada, reciban la paz de Cristo de las iglesias de Lubbock, de Friona, donde el Señor nos concede ser pastores. Algunos sabían que veníamos para acá y exhortándoles, sobre todo, hermanos, a que permanezcan en la fe. Y recuerden que es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Me hubiera gustado mucho, se me asignó un tema, hermanos, el tema es el verdadero fundamento. Me hubiera gustado mucho compartirles un tema profético. Hay varias líneas que hemos estado tocando en estos últimos tiempos sobre la venida del Señor. ¿Y quién se atreve a negar que hoy estamos más cerca de la venida del Señor que cuando creímos? ¿Verdad que sí, hermano? Sin embargo, lamento decirles que hay malas profecías en la Biblia, hay profecías negativas que no nos gustaría que estuvieran ahí. Sin embargo, ahí están, lo que está escrito cumplimiento tiene. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús va a empezar su ministerio, elige 12 discípulos, ¿verdad que sí? Que después son apóstoles. Pero dentro de esa elección, que fue un privilegio a quienes el Señor eligió como apóstoles o como discípulos, había una mala profecía. ¿Y cuál era la mala profecía? Que uno de ellos le iba a entregar. Sin embargo, cuando el Señor escoge a Judas, que fue el que le entregó, no lo eligió con una particularidad diciendo, y tú, porque tú me vas a entregar. No, no lo hizo así. Sino que en el transcurso del ministerio, ¿verdad? Se van dando las cosas y va viendo quién realmente tomaría esa parte de la profecía negativa. Bueno, hermanos, permítanme decirles que en el capítulo 24 de Mateo, antes de la segunda venida del Señor Jesús, hay una profecía negativa que yo la estoy viendo muy palpable en estos últimos tiempos, donde dice su palabra, el mismo Señor Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a resfriar. Y está pasando en muchas congregaciones, ¿verdad? Salimos seguido a ciertas congregaciones y es un lamento, ¿verdad?, continuo de muchos pastores. Oye, hermano, ¿cómo andan por allá? Hay hermanos que ya no van a las congregaciones. Pues es algo muy, muy común. Es más, usted sabe que en la Biblia la numerología es preocupante, ¿verdad que sí? 8, perdón, que se salvaron del diluvio, y luego fueron 2 de Sodoma y Gomorra, 2 de la generación de Josué y Caleb, de los 600,000 que salen. Y Jesús va a decir en Mateo 22 que muchos son llamados, pero son pocos los escogidos. Si usted ya está bautizado, dele gloria a Dios, está entre los escogidos. Ahora vaya a los llamados, pero ahora vaya a los escogidos en el nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 3, en el nombre del Señor. Es breve el tema, pero me gustaría mucho que pusiéramos mucha atención y de alguna manera, hermanos, nos examináramos, porque el examen personal es muy bueno. Casi siempre estamos examinando a todo mundo, ¿verdad que sí? Y que fulano, y que sultano, y que mangano, y parece que es una actitud muy natural del ser humano. Y con mucha razón Jesús dijo, ¿verdad? ¿Y por qué miras la paja que está, ¿verdad?, en el ojo de tu hermano, y no miras, ¿qué, hermano? La viga que está en tu ojo. Muy natural estar viendo los errores de los demás, pero rara vez nos vemos nuestros errores y a veces tratamos de corregirlos en el nombre del Señor. Ahora, el verdadero fundamento. ¿Alguien tiene aquí duda de que Jesucristo es el verdadero fundamento? ¿Verdad que no, hermano? La iglesia del Señor no está fundada sobre un ser humano como se cree por ahí en algunos, en un movimiento, ¿verdad?, la religión popular,
Si un ser humano fuera el fundamento de la iglesia, la verdadera iglesia del Señor, ¿desde cuándo ésta hubiera desaparecido? Pero el fundamento de la iglesia es Jesucristo y a su nombre. Es como cuando Jesús va a dar la instrucción a sus discípulos allá en el capítulo 1, del 8 en adelante o del 4 en adelante, está despidiéndose de ellos, les está dando instrucciones y les dice: no se vayan de Jerusalén, quédense en el aposento alto hasta que sean investidos del poder de lo alto, y les va a decir: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. ¿Y hasta dónde, hermano? Por eso llegó el evangelio hasta nuestros días, hermano, porque ellos obedecieron. Imagínense que ellos hubieran dicho: bueno, Jesús dijo eso, pero no, vamos a echarle ganas, así nos vamos. No, hermano, ellos obedecieron, fueron llenos del Espíritu Santo, y en ese momento, hermanos, la tarea era llevar el evangelio, hermanos, hasta lo último de la tierra. Y si ellos, hermanos, no hubieran recibido ese poder de lo alto que hasta el día de hoy la iglesia y mayormente el ministerio necesita para seguir expandiendo el evangelio, hermanos, no se cumpliría una de las profecías más importantes según Mateo 24:14, cuando Jesús va a decir, ¿verdad?, y que será predicado este evangelio del reino, ¿dónde, hermanos? En todo el mundo, para testimonio a las gentes, y entonces vendrá el fin. Bien, déjenme hablar de los otros elementos que se necesitan para la construcción, porque el fundamento indiscutiblemente es Jesucristo. Eso nadie lo duda. ¿Qué se necesita para hacer una edificación, para edificar una casa, un templo, un edificio? Son tres elementos muy importantes, y los tres tienen que ser, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, de un buen material, porque hoy en día nos encontramos, ¿verdad?, que hay gente que está haciendo, ¿verdad?, estafas en las construcciones, ¿verdad?, desde los cementeros, los freimeros y todo eso. Y el más importante, sin duda alguna, es, ¿verdad?, el fundamento que ya está puesto. Luego tenemos las paredes y finalmente el techo. Eso es lo básico en una construcción. Todo lo demás, aunque son necesarias, por ejemplo, las puertas, las ventanas, pero el resto vienen a ser arreglos, vienen a ser adornos, que esos van a ser al gusto de la persona que va a adquirir la casa. Pero después del fundamento se levantan las paredes o el edificio, que es la iglesia, según el capítulo 2 de Primera de Pedro, ¿verdad? Somos un edificio que vamos construyendo un edificio para morada de Dios en espíritu. Y luego se le pone el techo, que indudablemente el techo viene en este caso a simbolizar al ministerio, ¿verdad? Porque el Señor, hermanos, establece un sistema de gobierno para la iglesia, que lamentablemente hoy en día, ¿verdad?, algunos están en pro, otros en contra, pero hace no mucho me preguntaban si yo creía que había apóstoles. De los 12 ya no. El grupo de los 12 fue un grupo exclusivo y se acabó ese grupo, el grupo de los 12 con Matías. Ni siquiera Pablo era de los 12, Pablo era apóstol, Pablo era el apóstol para los gentiles. Luego nos habla de otros apóstoles. Y la razón es sencilla, según el capítulo 4 del libro de Efesios, hermanos, el ministerio que se conoce como quíntuple, uno lo ponen al 4, no importa, no estamos discutiendo eso ahorita, pero son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y según ese capítulo 4 del libro de Efesios, es para la edificación de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de la edad de Cristo. O sea que el ministerio ha sido puesto para que la iglesia, hermanos, vaya creciendo, madurando, perfeccionándose. Si la iglesia existe, existe el ministerio quíntuple del capítulo 4 del libro de Efesios. Pero realmente me voy a enfocar en algo que yo creo que es muy esencial. Es muy esencial, pero yo lo considero tan importante que sin esa parte esencial que vamos a compartir hoy, es probable que muchos estemos en peligro, que nuestra salvación esté en peligro. Recuerde que Pablo a los Filipenses en el 2:12 nos va a hacer un encargo y nos va a decir que nos ocupemos de nuestra salvación. ¿Cómo, hermanos? Con temor y temblor.
Una salvación tan grande como lo dijo el escritor a los Hebreos, ¿verdad? Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos o nos perdamos. Capítulo 3 de Primera de Corintios, voy al verso 11 en adelante. No hay mucha luz aquí, disculpen, y yo estoy medio cegatón. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién, hermano? ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. No es Pedro, no es María, no es nadie, es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, bueno, dice el 13, que la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada cual sea, el fuego hará la prueba. Y a su nombre. Por cierto, acabamos de terminar una serie de temas sobre Hebreos 6, donde Pablo, o el escritor a los Hebreos, nos va a hablar de la doctrina de bautismos en plural. Y es que sí, hermanos, hay varios bautismos en la Biblia. Y el primero es el bautismo en agua, el segundo es el bautismo del Espíritu Santo, y el tercero es el bautismo en fuego. Y el bautismo en fuego, según la palabra de Dios, hermanos, es precisamente el periodo de prueba por el cual el mismo Señor Jesucristo tenía que pasar, aún después de ya haber sido, porque Jesús fue bautizado en agua, y si ustedes se acuerdan, fue bautizado de Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Juan ve aquella señal que solo le fue dada a él. Pero en el capítulo 12 Jesús va a decir, ¿verdad?, que era necesario para él ser bautizado, y cómo se angustiaba hasta que eso sucediera. Y ahí el bautismo que el Señor estaba declarando era el bautismo en fuego, el bautismo de prueba, que por cierto, la iglesia tiene que pasar en estos últimos tiempos, porque Jesús declaró, hermanos, que habrá entonces grande tribulación, la cual no fue ni antes ni después. Y la iglesia tiene que estar preparada para ese proceso. Y a su nombre. Probablemente aquí hay alguien que no cree que va a pasar por la tribulación. No hay ningún problema. Lo cierto es que la Biblia nos habla de eso. Y es una prueba, hermanos, tan fuerte, pero tan fuerte, que dice el mismo Señor Jesús declaró que si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, déjeme rapidito, lo voy a llevar a esta parte. Bueno, el fundamento es Jesús. Luego sigue la edificación, las paredes, la iglesia, y luego tenemos la cobertura, o tenemos el techo, que es el ministerio. Y que por cierto el ministerio tiene una grande responsabilidad. Cada pastor en cada congregación, hermanos, tenemos la responsabilidad de las ovejas que el Señor puso a nuestro cuidado. Es cierto, en la iglesia hay de todo. Hay ovejas, ¿verdad?, obedientes, hay ovejas desobedientes, bueno, hay de todo. No es el punto ahorita. Pero lo que sí es cierto es que Pedro va a decir en su primera carta, en el capítulo 5, verso 5, que cuando aparezca el príncipe de los, ¿qué, hermanos? Pastores, entonces recibiremos la corona incorruptible de gloria. Entonces vamos a dar cuenta de ese trabajo al cual el Señor nos puso como mayordomos, porque eso es lo que somos, administradores del reino de Dios, de las cosas de Dios. Después vienen las ventanas, las puertas, por cierto, la puerta principal, la puerta posterior, las ventanas, que son elementos muy necesarios, y que dependiendo inclusive el cuidado o el mantenimiento que se le dé a ese edificio, es como se mantendrá, ¿verdad?, en su posición, en su condición. Ahorita el hermano que terminó de predicar habló de uno de los varios elementos que son importantes en la estructura, en lo que es la iglesia, y precisamente usa el capítulo 12, verso 14 del libro de Hebreos, donde la Biblia dice, hermanos, que sin paz y sin qué,
¿Y quién está dando esa exigencia en ese capítulo, hermanos? Es Dios. Acuérdense que toda escritura es inspirada ¿cómo? Divinamente. Entonces, hace poco me preguntaron, oiga hermano, Dios condiciona mucho. Porque alguien piensa que te bautizas y ya está todo arreglado. No, hermanos, hay condiciones, Dios pone condiciones. Hay textos en la Biblia que así lo denotan. Por ejemplo, en ese capítulo 12, 14, dice la Biblia estrictamente que sin paz y sin santidad, ¿qué, hermanos? ¿Le suena a condición o no? Sí, sí es una condición, hermano. Si usted no tiene en su vida estos dos elementos de los varios que la Biblia nos enseña, hermano, sencillamente no vamos a ver al Señor. Si a usted le han dicho que una vez salvo, siempre salvo, que la salvación no se pierde, hermano, le han dicho mal, porque la salvación hay que cuidarla con temor y temblor, y hay que poner más diligencia de la que ya hemos estado poniendo. Ya su nombre. Permítanme hablar de uno de los elementos sumamente importantes para la vida de un hijo de Dios y mayormente en los tiempos en los que estamos viviendo. Hace no mucho tiempo le hablé a la iglesia, les traje unos temas que les pedí perdón a los hermanos por usar esa palabra, pero es para que ellos se dieran una idea de lo que les quería decir. Un tema lo titulamos la evolución de la iglesia. No es una palabra correcta porque la palabra evolución que está siendo usada en el ámbito secular es para hablar de la teoría que ellos tienen. Sin embargo, la palabra evolución, hermanos, en su significado, uno de sus significados sencillos es cambios o progresos. Que si nos vamos a la Biblia, usted sabe que el capítulo 4 del libro de Proverbios nos habla precisamente de ese concepto, porque Proverbios va a decir que la senda del justo es como la luz de la aurora que va como, hermanos, en aumento hasta que el día es. Y se habla de un proceso que debe ser muy natural en la vida de todo cristiano, y a su nombre. Hermanos, el cristiano, según el tiempo de su servicio a Dios va pasando, debe de ir siendo mejor cada día, hermanos, y a su nombre. El salmista lo va a decir en el Salmo 84, va a decir, irán de fortaleza en fortaleza y verán a Dios en Sión. La vida de todo hijo de Dios, en su proceso, en su caminar natural o normal, debe ser en crecimiento, hermanos. El día de mañana, si Dios lo permite, usted debe ser mejor que el día de hoy. Y así consecuentemente. El retroceso en la vida de un cristiano, aunque no digo que no suceda, porque lamentablemente a veces sucede, no debe de ser aceptable. Usted debe ser cada día mejor hijo de Dios. El escritor a los Hebreos nos va a jalar las orejitas en el capítulo 5 cuando nos va a decir, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido, que el que participa de la leche es inhábil para la palabra de verdad. Y a su nombre. Usted debe ser, hermanos, un cristiano que va progresando cada día. Y yo les hablaba a los hermanos en ese tema, como hermanos, el cristianismo, les cité algunos ejemplos históricos, como el cristianismo, hermanos, ¿verdad? En su sentido general, ha venido sufriendo cambios. Por ejemplo, hermanos, me voy rapidito a tres muy sencillos. Los cultos que hoy nosotros tenemos, no los tenía la iglesia hace 200 años atrás, por decirlo así. Ya su nombre. No se hablaba de este tipo de instrumentos, es más, ni siquiera se hablaba de los diferentes tipos de manifestaciones que hoy hay en muchas congregaciones. Y yo sé que usted se va a reír, pero si usted los mira, es increíble ver cómo en muchas congregaciones se ha distorsionado el asunto de las manifestaciones del Espíritu, porque hay dones y hay manifestaciones. Y hoy en día a todo le quieren llamar Espíritu Santo. Que el chicle santo, que la cachetada santa, que la fogata santa, la manguera santa. Digo, ¿de dónde saca esta gente tantas tonterías? Pero ¿sabe qué es lo peor, hermanos? Que muchos cristianos se la han comido. Y la iglesia, hermanos, ha evolucionado
pero lamentablemente la mayoría no para bien. Ahorita hay un confusionismo dentro del cristianismo, y permítanme decirles esto, y no tengo nada en contra de nadie, pero la tecnología, hermanos, nos ha perjudicado a muchos. Le voy a hablar de mi persona. Antes de que yo empezara a usar celular, hermanos, yo me sabía muchos números de teléfono de los hermanos de memoria, muchos. Oiga, hermano, el número de fulano, así, hermanos, este. Y hoy nos preguntan por los números, hermano, de teléfono de alguien. ¿Qué es lo primero que hacemos? La tecnología. Pero deje eso. Lo que hoy mucho cristiano está haciendo, está usando la tecnología para informarse y ha dejado de ponerle atención al ángel que el Señor puso en la congregación donde usted está. ¿Que sí, hermano? Oiga, hermano, le iba a preguntar, entonces el bautismo, el bautismo válido en la Biblia es el bautismo en el nombre. ¿Me lo está preguntando porque no sabe o está empezando a dudar de ello? Ya su nombre. Pablo a Timoteo va a decir que vendrían tiempos cuando no sufrirían, ¿qué, hermanos? Sino que se amontonarían maestros conforme a sus concupiscencias y apartarían de la verdad el oído. Y hoy en día, hermanos, todo el mundo mira YouTube. Hace poco les hablaba, hermanos, de la palabra influencia. Hoy en día muchos de ustedes siguen a muchos, ¿verdad que sí? Influencers. Yo creo que el mayor influencer de nuestra vida debe de ser hasta el día de hoy nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y a su nombre. Debemos de hablar como Él. Es más, Pablo a los Corintios en el capítulo 2 va a decir que nosotros tenemos la mente ¿de quién, hermano? De Cristo. Entonces, solo para introducirme, hay cosas que se están perdiendo dentro de las iglesias. Puede que no sea la suya, pero algo está pasando en muchas congregaciones. Y uno de los elementos básicos que está faltando dentro de muchas congregaciones, hermanos, o que se está perdiendo, es una palabra tan sencilla que se llama obediencia. Obediencia. Primera de Pedro capítulo 1, en el nombre del Señor Jesús. Y a su nombre. Pablo le va a decir a la iglesia de Galacia, a los hermanos de Gálatas, le va a decir: ustedes corrían bien. ¿Quién los embarazó para no obedecer a la verdad? ¿Ya que sí, hermano? También que íbamos, ¿se acuerdan cuando recién se bautizaron, hermanos? ¿Cómo les dolía, hermanos, hacer una falta delante de Dios? ¿Cómo se dolían, hermanos, faltar un día al culto? La Biblia nos la comíamos, hermanos. A los 6 meses ya estábamos comprando otra Biblia porque la que teníamos no la tirábamos. Yo tengo como unas 5 Biblias guardadas en mi oficina, pero se hacen así muy gorditas de las orillas y hoy tenemos 5 o 6 años con una Biblia. ¿Qué significa eso? Falta de uso. Y a su nombre. Hermanos, debemos de ir creciendo como la luz de la aurora. No es correcto. Si usted está menguando en su vida espiritual, algo está pasando. Cuando usted va en su mueble, hermano, y se le prende o se le sube el indicador de la temperatura hasta lo máximo, usted no le sigue dando al carro, ¿o sí? ¿Qué hace usted, hermano? Se detiene porque sabe que si sigue puede echar a perder el motor. Y si sabe un poquito de mecánica, usted va a pensar: algo está pasando. La bomba del agua, ¿cómo se llaman? Las bandas, ¿verdad? ¿Qué más? El radiador, ¿verdad? Y bueno, hermano, eso deberíamos de hacer. Digo, empezando conmigo: Señor, tengo una semana sin sentir tu presencia. ¿Qué pasa? Enséñame en qué te estoy fallando. Y a su nombre. David, hermanos, en el Salmo 51, cuando él va a pasar por esa transición tan difícil, ¿verdad? Porque David escondió su pecado por un año, hermano. David nunca
nunca se postró delante del Señor. Tuvo que venir un profeta a apuntarlo con el dedo y le dijo: tú eres ese hombre. Entra en el proceso de aflicción y dice en el Salmo 51: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Le va a decir: vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu libre me sustente. ¿Cómo se sentiría David, hermanos, para que declarara esas cosas? Y yo creo, hermanos, que no hay situación más triste en la vida de un hijo de Dios que no sentir la presencia de Dios y a su nombre. Primera de Pedro capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, Capadocia y Asia y en Bitinia. Dice el 2, escuche esto, elegido según la presciencia. Ya sabemos lo que es presciencia, la ciencia antes de la ciencia. Esto fue su misericordia la que nos eligió, de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? A ver, dígalo más fuerte, parece que no. ¿Para qué lo eligió el Señor? Bueno, aquí hay dos razones: una, para obedecer, y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos, por esa protección. Es más, permítanme decirles, hermanos, que la señal o la sangre con la que hemos sido rociados va a ser la señal, ¿verdad?, que va a permitir que nosotros no pasemos por todo lo que viene, porque vienen cosas terribles a la tierra. Y a su nombre. Rusia ya está usando los Oregnis, un misil hipersónico 10 veces más rápido que la velocidad del sonido, hermano. Y esta vez mandó uno sin ojiva nuclear, porque ya se está hablando, hermanos, ya se está hablando de la Tercera Guerra Mundial, se está hablando de ojivas nucleares. Nada más Rusia tiene arriba de 5.500 ojivas nucleares, Estados Unidos otras tantas. Una vez me dijo un hermano: hay que orar para que esto no suceda. Le digo: no, ore, aunque toda la iglesia esté orando, esto va a suceder porque está escrito y se tiene que cumplir. Mejor oremos, hermanos, para que la gracia de Dios nos cubra para esos tiempos, para que el Salmo 91 se haga patente en nuestras vidas en esos tiempos. Y a su nombre, porque el que habita al abrigo del Altísimo, hermanos, mire, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el verso 7: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. Yo a veces digo que hay gente que nos mira medio raros porque cuando hablamos de aspectos proféticos, yo le digo a los hermanos: gloria a Dios, se está cumpliendo la palabra. Oiga, hermano, ¿se va a hacer la tercera? Tiene que hacerse la Tercera Guerra Mundial, está escrito, hermano. ¿Y por qué los cristianos se alegran de esto? Bueno, no nos alegramos de los desastres, nos alegramos, hermanos, de lo que el mismo Señor Jesús dijo en Lucas 21 cuando dijo: y cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dijo, hermanos? Mirad y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y a su nombre. Sin duda alguna que el Señor nos eligió para varias cosas, pero una de las que yo considero los esenciales en la vida de un hijo de Dios es esta: para obedecer y a su nombre. El capítulo 28 del libro de Deuteronomio, el Señor va a decir: y será que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, que vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Y empieza a citar todas las bendiciones: bendito en el campo, en la ciudad, el fruto de tu vientre, etcétera, etcétera. Pero él no termina ahí el capítulo termina hablando también de las maldiciones de Dios y a su nombre. Y la iglesia ha sido elegida, hermanos, ¿para qué? Para obedecer, que es una palabra, hermanos, que aún dentro de la misma naturaleza, qué difícil. Yo sé que algunos de ustedes tienen hijos muy, muy obedientes, pero hay unos que les tenemos que decir a los hijos 2, 3 veces: tira la basura, ¿verdad que sí? Y a su nombre. Y a veces pasa eso en la iglesia también. Uno se queda impresionado. A ver, pastores, ustedes me van a dar ciertos créditos, ¿verdad? Usted tiene años predicando un mensaje, ¿no?, sobre X, ¿no? Y está y predicando, y luego de repente viene un predicador. Dios bendiga a los predicadores que vienen de otros lugares también, ¿verdad?
y traen el mismo sermón y salen los hermanos, hermano, Dios me habló esta noche. Recibí una revelación de Dios y uno se rasca la cabeza y dice uno, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? Como en el plano natural, no sé si usted se ha fijado, hermanos, que usted le puede decir a su chamaquito, mi hijo, siéntese, y mi hijo siente. Y luego viene el hermano y dice, mi hijo, siéntese. Su papá le está diciendo que se siente. Con razón la Biblia dice que no hay profeta sin honra sino en su tierra. Y no fue el caso únicamente de nosotros. El mismo Señor Jesús pasó por eso. En las iglesias, hermanos, inclusive la del Lobo, para que no digan que nosotros nos sentimos mejores que nadie, están entrando el pragmatismo. Y eso se convierte también en una doctrina donde, hermanos, empezamos a dejar los mandamientos del Señor a un lado. Y eso pasó en la primera venida del Señor Jesús. El Señor regañó a los religiosos de aquel entonces, hermanos, y les dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para establecer que vuestras tradiciones. Empezamos a hacer cambios que de repente vemos que fueron bien recibidos por la iglesia los cambios. Entonces, esto tiene que ser aprobado de Dios. No, hermanos, el hecho de que el juicio no se manifieste en ese momento no significa que lo que estamos haciendo está bien. Lo único que nos puede marcar la pauta de que lo que estamos haciendo está bien, ¿sabe qué es, hermanos? La palabra de Dios. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La obediencia, hermano. La obediencia. Y no soy más obediente que ustedes, pero llegan momentos, hermanos, en que hay cosas que empiezan a distraernos y la obediencia empieza a fluir por otro lado. Y miren, déjenme, quiero nomás recordar uno de los temas. Tenemos como unos 5 o 6 grabados sobre guerra espiritual, donde hablamos de la armadura, de las estrategias, del armamento que el Señor nos ha dado. Pero dentro de esos temas está uno que es muy importante, y es el principio, porque todo tiene un principio. Es como dice inclusive el capítulo 1 del libro de Eclesiastés, de Proverbios, donde va a decir, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, hay cosas que inician, hermanos, hay principios. Y por ejemplo, una de las cosas básicas que a veces las dejamos, hermanos, de ejecutar por negligencia, a veces hasta por necedad, es que dentro de lo que es el área de la guerra espiritual, hay cosas que deben de ser muy básicas en la vida de un cristiano. Yo acabo no hace mucho de decirle a los hermanos, no cualquiera puede orar por un endemoniado. De hecho, hubo una ocasión en que al Señor le llevaron a un joven, ellos no pudieron hacer nada, se los lleva al Señor, el Señor lo libera y los discípulos le van a preguntar, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les va a decir, porque este género, y esa palabra género, hermanos, está relacionada con un sistema de gobierno. Yo no sé si usted se ha fijado en el capítulo 6 del libro de Efesios, cuando va a hablar Pablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino y va a mencionar 5 niveles de autoridades. Casualmente en Efesios 4:11 el Señor establece otros 5 niveles de autoridades: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, hermanos, las cosas no son por casualidad. El Señor sabe perfectamente cómo se maneja el reino de las tinieblas, y a su nombre. Miren, le voy a recordar esto rapidito. En el capítulo 8 del libro de Romanos, Pablo va a hablar de una ley, va a hablar de dos leyes, pero primero va a hablar de la ley del pecado y de la muerte. Rapidito se la voy a mencionar. Romanos capítulo 8. Romanos 8, ya voy a terminar. Verso 1, ¿lo tiene?
Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí está ahí, verdad? Pero luego va a decir, los que no andan conforme a la carne, más conforme a qué, hermanos. Y luego dice el 2, porque la ley del pecado, perdón, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho, hermanos? Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Saben ustedes que el pecado es una ley? Por eso Pablo en el capítulo 7, en el capítulo anterior, va a decir, yo no sé qué pasa conmigo. Lo malo que no quiero hacer, esto hago. Y lo bueno que quiero hacer, no lo alcanzo. Y se da cuenta Pablo que hay una ley en sus miembros. Entonces Pablo en el 8 nos va a decir que para poder vencer esa ley, la ley del pecado, necesitamos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús en nosotros. O sea, dicho de otra manera, según el capítulo 15, verso 5 del libro de San Juan, Jesús dijo, porque alejados de mí, a ver, dígalo, pero ¿cómo nos aventuramos a hacer cosas sin el Señor? ¿Verdad que sí, hermano? Y en ese tema que yo le di a los hermanos, ¿saben que lo primero que un cristiano necesita aprender no es cómo ponerse la armadura, no es cómo usar las armas, no es saber las estrategias que el enemigo tiene, porque todo esto, eso está dentro de lo que es el asunto de guerra espiritual? ¿Saben qué es lo primero que el cristiano necesita saber o entender? Disciplina. Disciplina, hermanos. Miren, cuando un joven se va por primera vez al Army, al Navy, no sé, los diferentes sistemas que hay, ¿usted cree que lo suben luego al avión, hermanos? ¿Qué es lo primero que les enseñan? Van todos greñudos al campamento, ¿a cómo regresan? Van todos rebeldes, ¿y cómo regresan? Todos diciendo, yes sir, no sir. ¿Verdad que sí, hermano? De hecho, cuando vuelven a casa, caray, ¿qué le pasó a este, no? Disciplina. Los levantan a las 5 de la mañana, hermanos. Hacen su cama, ¿verdad? Inclusive si por ahí hay algún desorden, a veces hasta todos la llevan por uno. Disciplina. Diga conmigo disciplina, hermano. Disciplina no es castigo, aunque está involucrado, pero le voy a decir que es disciplina. Disciplina, hermanos. ¿Cuántos de aquí tienen trabajos oculares? ¿A qué horas entran? A las 8. Pero ustedes llegan a las 9, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Por qué no? Los corren. Las hermanas, a ver, hermanas, paz de Cristo, ¿cuántas tienen niños todavía en la escuela? Nadie levantó la mano, pero sí tienen, nomás que no quieren descubrirse las hermanas. ¿A qué horas entran los niños a la escuela? A las 8. ¿A qué horas lo llevan a la escuela? A las 7:30. Más si van a almorzar en la escuela. Es más, muchas probable de ustedes ya recibieron un certificado de su hijo de perfecta asistencia. ¿Y a su nombre? ¿Y a la iglesia, hermanos? ¿A qué horas empiezan los cultos, hermano? Se me escapa su nombre, hermano. Isaac. A los domingos, ¿a qué hora empieza la iglesia? A las 9:30. No, a las 8:30 están todos ya listos ahí, ¿eh? Fíjese lo que está pasando en muchas iglesias, hermanos. Y bueno, no quiero ser presumido, pero los pastores siempre debemos estar ahí mínimo una media hora antes, ¿no? Mínimo, para orar y preparar todo el asunto ahí. Yo conozco pastores que llegan casi a predicar nada más. Les doy el nombre si quieren. No se quedan así. No, no estamos así para eso. La asistencia, hermanos. ¿Por qué a la iglesia vas cuando quieres? A ver, hermanos, ¿por qué cuando les duele la cabeza, hermano, no voy a ir a la iglesia, me duele la cabeza? Pero ¿cómo no te vas? ¿Cómo no le hablas al patrón? ¿Sabes que me duele la cabeza? No, te vas todo enfermo. ¿Verdad que sí, hermano? Disciplina. La iglesia está perdiendo mucha disciplina. Y dentro de esa disciplina está involucrada la obediencia, hermano. Yo no entiendo, es una expresión que usamos, no es porque no lo entendamos, ¿verdad? Yo no entiendo por qué a veces somos tan cumplidos, ¿verdad?, con otras obligaciones como el trabajo, el pago de la casa, del carro, pero a la iglesia, hermanos,
vamos cuando queremos, hacemos lo que queremos y estamos fallando en esa área, hermanos. Si el Señor nos eligió para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, hermanos, ¿qué debe entonces de hacer la iglesia? Debe de obedecer. Y no es el tema ahorita, hermanos, pero dentro de la iglesia hay un gobierno que Dios estableció. Para eso están los pastores. Ay, ¿quién es el hermano? Para que digamos, es un hombre de Dios que puso ahí, hermanos. Claro, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta, eso se entiende. ¿Qué está pasando, hermanos? A veces que, hermano, fíjese que vamos a ir a por un demonio. Hermano, yo quiero ir, pero ni la disciplina has entendido. Ya su nombre. A veces hacemos uso de expresiones como, por ejemplo, no, yo tengo un Dios que todo lo puede. Y no, Dios es un Dios perfecto, Él nunca llega tarde ni antes, Él es. Y a ese Dios es al que estamos sirviendo. Y a ese Dios es el que estamos representando cuando fallamos en estas áreas. No, hermano, ya iba llegando a la iglesia y luego, ¿qué le pasó? No me la va a creer. ¿Qué pasó, hermana? Y ya iba dando la vuelta aquí a la cuadra, hermano. Se me apareció un dinosaurio. Dije, no, está muy grandote. Me tuve que regresar. No, está bien, hermano, pues, ¿qué les vamos a decir? Ustedes saben que Jesús habló de las excusas inexcusables, ¿verdad que sí? Una parábola donde el rey le hizo bodas a su hijo y mandó llamar a los invitados y empezaron a excusarse, y uno dijo, fíjate, dile que acabo de comprar un rancho y voy a tener que ir a verlo. O sea, ¿tú compras una cosa sin verla? Hermano, estoy vendiendo un carro a $5,000, ahí lo tengo en Lobo, está impecable, tiene 20,000 millas nada más y necesito llevarme el dinero ahorita. ¿Alguien me lo quiere comprar? Claro que no lo van a comprar, hermanos. Nadie compra, nadie hace eso. ¿Y por qué si usamos este tipo, hermanos, de expresiones o de excusas para servir a Dios? Saben que, hermanos, hay mucho cristiano que no ha entendido el compromiso en el que hemos entrado con el Señor. Y a su nombre. Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 15. Aquí voy, no sé cuánto tiempo me falta, por favor, y chequenme. ¿Ya? Bueno. No busque el texto, se lo voy a citar, se lo voy a recitar. La Biblia habla de un rey, hermanos. Bueno, de hecho fue el primer rey de Israel. Tremendo privilegio con Saúl, hermanos. Y este hombre, hermanos, fue enviado por Dios a una misión. Y este hombre, hermanos, cuando llega al punto de la misión, cumple parte de la misión que se le encargó. Hizo algunos arreglos, hizo algunos cambios. Llega con Samuel, Samuel le dice, ¿sabes qué? Está mal lo que hiciste. Y entonces Samuel le va a decir a Saúl que como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría el infringir o el desobedecer. Le dice Samuel a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas más rey sobre Israel. ¿Podrá la desobediencia llevarnos a perder la salvación, hermanos? Yo digo que sí. Ánimo, bendiciones en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, déselo fuerte, hermano, bendito Dios, gloria al Rey. Que seamos para nuestro hermano rico, hermano. Gloria a Dios. Así vaya pasando nuestro hermano pastor Jesús Bainori.